Bueno, muy buenas tardes. El trabajo que postulamos para esta presentación fue El hombre y la sociedad líquida y los desafíos de la educación actual. Los autores de este trabajo son Luis Arturo López Ríos, Vargas Acosta, Andrés Felipe, Jerick Steve González Méndez, Augal Borges, Miguel Ángel y David Felipe Irapuato. Bien, en el texto se nos es presentado por la autora de la tesis, Viviana Avellaneda, sobre la sociedad líquida y los desafíos de la educación actual, en donde se hace partícipe eh, la idea del acoplamiento continuo del individuo ante unos mecanismos de transformación eh, totalmente trascendentales y versátiles que se nos presentan día a día. En ello, fundamenta la teoría de que la sociedad líquida promueve el ser flexibles y prácticos en el momento de tomar decisiones eh, que den respuesta a unas necesidades que se presenten. Es así como una opinión universal e individual se vuelven un fundamento práctico para este campo social irrumpido por el cambio. Posteriormente se hace mención de que la educación eh, es una contraparte importante de esta sociedad, en donde ella se alimenta de aquí, dando cavidad a que tal educación es la sustracción de lo que se formaliza en la sociedad, en ámbitos de construcción de pensamiento o bien racionalidad personal. Pero para poder abarcar más este tema, debemos saber primero qué es la sociedad líquida. En resumen, la sociedad líquida es aquella que contempla la incertidumbre como carácter emancipativo de la estrecha relación existente entre el humano y el cambio, em, lo que la convierte como una tapa de fragmentos provisionales y frágiles ante una complejidad de transformación punible y punitiva. Ahora bien, en el documento se nos hace mención, o más bien una señalización preocupante en cuanto a la globalización, ya que esta, al ser entendida como una sociedad de consumo, promueve el vaciamiento de la personalidad, relaciones y valores, siendo esto lo que principalmente genera miedo de perder lo que se ha conseguido en un determinado tiempo, eh, creando así lo que conocemos como una sociedad insegura. En- por consiguiente, eh, se debe entender que la corriente social consumista induce al hombre a tal inseguridad, en donde abarca principalmente en perder lo que venía diciendo anteriormente en corto tiempo, todo por lo que se ha sacrificado a voluntad propia, em, incluyendo también así la falta de surgimiento de yo en el otro, siendo así postulando una seria complejidad unionista en cuanto a relaciones y valores, em, y donde estos, al entrar en conflicto, atribuyen a una falta de personificación individual que hace que el sujeto se valga por su indiferencia, no tanto para él, no tanto para con él, sino también para con los demás. Sigue mi compañero Vargas. Bien, continuando pues con lo que se decía, eh, aquí ya teniendo en cuenta esto, entraría a jugar un papel importante lo que es la parte de la educación. Em, lo que, lo que pues, se resume en los aspectos formativos yacentes que tales como el compartir, el cuidado y el uso de las cosas que se poseen para ayudar a una reflexión social en diferentes ámbitos, ya sea político, económico, cultural. Frente
a etnias versátiles, basándose pues en la comprensión humanitaria y comprensiva. Y pues la educación utilizada como administración de bienestar y enseñanza social. Pues ya con esto presente se pasaría a lo que es el concepto de la sociedad actual, que sería una sociedad con individualismo. Pues con esto se plantea que lo que es la sociedad, en la sociedad actual, el ser es alguien que tiene como primero el yo, segundo el yo y tercero el yo. Este ser pues no se interesa con lidiar con con la esclavización de lidiar pues con el otro y prefiere suprimirse socialmente en su soledad. Eh, pues teniendo en cuenta pues la labor ya anteriormente mencionada de la educación, la cual pues se basa en la unión y en el trabajo en equipo, se torna una tarea pues bastante complicada o compleja, debido pues a que el ser frente a sus vínculos interpersonales los ve como algo que se debe tener mucho cuidado, algo que pues se torna frágil, inseguro o simplemente riesgoso. Entonces, pues, con esto en cuenta, pasamos pues con mi compañero David Giraldo. Bueno, al introducir el tema de la individualidad en la sociedad líquida, en el texto nos hace dar cuenta de que tenemos que aprender a vivir en ella, viéndolo como una forma de evolución, el aprender a efectuar sus necesidades donde no se busca incentivar el rechazo a estas mismas transformaciones. Sino en vez de esto, ponernos desafíos o simplemente desafiarnos a nosotros mismos como humanos razonables y éticos. También el saber usar de una forma adecuada dichos medios, teniendo en cuenta que no toca hacerlo sin que nos lleguen a esclavizarnos. Eh, Sin embargo, también nos deja claro que los temas o aspectos como la individualidad, la educación, la sociedad consumista y la inseguridad se deben apartar de la mejor forma posible que se pueda. Esto para concretar a una nueva etapa humanística, donde el hombre considera una nueva moderación o templanza histórica en cuanto a lo social y a lo crítico. También se insiste en que el hacer funciones individuales es mejor que incluir a un sujeto próximo a un proyecto grande, donde no existe ningún malentendido, donde solo la razón tiene el derecho de protestar y esta misma es controlada de una manera formal. Esto también llega a ser perjudicial para ambos. Incluso se hace un alcance o importancia sincera del aspecto que más se rige en la sociedad líquida, la cual es la inseguridad para compartir ideales con el otro. Ahora seguimos. Bueno, y pues vamos a continuar con tres retos que proclamaba Bauman hacia la sociedad líquida. Bueno, en el primero podemos encontrar que hacía referente hacia la sociedad que promueve la satisfacción instantánea, que invita y promueve con sus productos a comprar, ¿cómo decirlo?, que implique menos esfuerzo para el comprador y como ello genera algo que se llama el síndrome de la impaciencia. En el segundo nos encontramos con prevenir y aprender a vivir con esta época y no dejarla como una amenaza, en especial hacia los educadores.
puesto que no se trata de ¿solo de qué? De de educarlos, sino que pues tienen el desafío central reside hacia la educación, que debe saber cómo principalmente funciona el mundo en el que se mueve la actualidad y ser crítico frente a ello. En tercer instante de este reto encontramos saber convivir con la realidad actual, no dejarse llevar por la sociedad del consumo. Y que lo que ella va promoviendo es, ¿cómo decirlo? Sino por el contrario, ser consumistas y críticos frente a la misma. Bueno, siendo así, seguimos con mi compañero Jerry Cristi González, que nos presentará a continuación las conclusiones presentadas em, según el texto. Bueno, ya para finalizar, llegamos a la conclusión que la sociedad líquida parte especialmente de una nueva era, esta era tecnológica que avanza cada vez más. Una era donde el control solamente la tiene el ser humano en cuanto a su criticidad inviolable por las masas. Es así que el individuo sea capaz de permanecer inerte ante las nuevas transformaciones que se van presentando en la realidad. Tomar decisiones coherentes, no partir desde la individualidad. Ello no le hace bien a nadie. Toda reciprocidad da mérito a un pensamiento sano. eh, Fundamentos claros y concisos son los que nos llevan a crear un espacio culturizado a la disponibilidad de compartir. La negociación de nuestra intelectualidad no es un juego. Esto se debe manejar de la manera más adecuada posible. No es importante creer que debo pertenecer a una rama social, que debo frustrarme porque los demás van más avanzados que yo, van por encima de uno. Cada quien parte desde un punto específico que esto lo lleva a lo que se proponga lograr. Bien, em, ya como lo mencionaba mi compañero Jerry Cristi González, el hombre debe contemplar su existencia tal y como está, ¿sí? Em, debe, debe prepararse para estas nuevas tendencias que van surgiendo, em, y debe afrontarlas como un ser razonable y flexible ante ello. Aclarar la mente, como bien mi compañero decía, y nada, ser parte de una era evolucionista en la cual ya estamos sumergidos y contemplar nuestra existencia ya como una sociedad líquida, pero siempre, como decía mi compañero, partiendo desde la educación, que es lo primordial. Entonces, muchas gracias y nos vemos.